somos más acostumbrados a hablar y tener que siempre decir algo. Y bueno, el Señor nos creó de una manera donde hablamos de forma monófona, de alguna manera, no sé si existe esa palabra, pero escuchamos en estéreo, ¿no? Tenemos dos orejas y tenemos una boca, y de alguna razón el Señor quiere que prestemos más atención para que lo que tengamos que decir sea también de acuerdo a lo que hemos escuchado. Y es importante, muy importante, prestar atención a las palabras que el Señor nos enseña. Cada domingo, cada día, en nuestro hogar, en nuestra intimidad con Dios. Y en donde vamos a entrar hoy en el capítulo 8 de Lucas, vamos a ver precisamente esta idea, donde el Señor, en la primera parte del capítulo 8, que es lo que vamos a estudiar hoy, hace alusión varias veces, a lo menos 7 veces, a esta idea de oír, ¿no? El que tenga oídos para oír, oiga. Y esta idea de estar atentos a lo que escuchamos. Ahora, ¿qué hacemos con eso que entra por nuestros oídos y no tiene que ver simplemente con algo físico, donde sabemos que el oído está compuesto ahí de muchos huesitos pequeños, ¿no? Y aquellos que nos hemos enfermado alguna vez del oído sabemos ahí cómo se daña el tímpano y otros huesitos allí y nos afecta para escuchar bien, sino que lo que entra por nuestros oídos a nuestra mente y baja a nuestro corazón y afecta a todo nuestro ser. Cristo va a hacer un desafío y hoy día lo vamos a dividir en 3 partes, pero antes vamos a leer el texto, capítulo 8 de Lucas, desde el verso 1 hasta el verso 21. Yo voy a dar lecturas, acompáñame allí, yo voy a estar leyendo en la versión de la NBI, aquí el capítulo 8, del 1 al 21, dice así: Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades: María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios; Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: Al que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino, les contestó Jesús. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Verso 12. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino que para ponerla en una repisa a fin de que a los que entren tengan luz.
no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más, al que no tiene más, lo que cree tener se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercárselo. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte a ti que tú puedas usar esta porción que acabamos de leer, donde queremos estudiar por algunos minutos tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos exhorte, nos anime y nos desafíe a mirarnos a nosotros y también mirar hacia afuera a aquellos que necesitan también escuchar de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 8 de Lucas, Cristo de alguna manera va a empezar a poner los cimientos para sus discípulos, aunque ahí hay una multitud, ¿no? Se junta una multitud a los que venían y les señala esta parábola que es muy conocida, la conocemos como la parábola del sembrador. Y los discípulos preguntan, bueno, ¿cuál es el significado de esto? Y Cristo a sus discípulos les explica cuál es el significado de esta parábola. Por lo tanto, Cristo está dirigiéndose y enseñando a sus discípulos un principio que nosotros debemos reconocer en la palabra y que lo vemos no solo aquí, sino que a través de toda la Escritura, que la fe, de alguna manera, viene al recibir la palabra de Dios, pero al recibirla con entendimiento, al recibir la palabra de Dios con entendimiento. Muchas veces hay personas que se han burlado de la fe y dicen, bueno, yo también tengo fe. Hay gente que tiene fe en el horóscopo, hay gente que tiene fe en la quinela, en el 5 de oro, hay gente que tiene fe en sí mismo. Pero la fe, y en algún sentido aquellos que dicen yo no tengo fe, que dicen yo no creo, en definitiva tienen fe en algo, porque todos en algún punto confiamos en algo o en alguien. La diferencia entre el creyente y la persona que no es creyente es solamente que aunque ambas tienen fe, la diferencia está en el objeto de su fe. Porque la fe es tan buena solo como en donde se pone esa fe. ¿Ha escuchado? O quizás hasta nosotros hemos dicho que no, nosotros somos personas de fe, ¿no? Y yo he escuchado a veces compartiendo con gente del Evangelio o hablando de otras cosas, dice, no, si yo soy una persona de fe. Y pareciera que fuera algo bueno, pero nuestra fe no se valora por si es mucha o si es poca, sino en dónde depositamos nuestra fe. Y Romanos capítulo 10, 17 dice que la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. El que se abran nuestros oídos para comprender esta verdad que está acá en las Escrituras es obra de Dios. Y el poder escuchar, el poder creer de alguna manera, el poder responder en fe, viene por escuchar, por oír. Y aquí Cristo va a enseñar, y la enseñanza, si la queremos resumir de alguna manera para el día de hoy, es la importancia de oír la palabra de Dios, ¿no? La importancia de oír la palabra de Dios. Y el Señor la introducción de estos 3 primeros versículos es interesante, porque está aquí, lo más probable es que tenga que ver con lo anterior, ¿no? Algunas versiones lo ponen relacionado con lo anterior. Ahí cierran el párrafo de lo que viene hablando anteriormente, donde vemos a Cristo allí, precisamente cuando entra esta mujer, ¿se acuerdan? Esta mujer pecadora ahí en la casa del fariseo, y relaciona esta idea con estas otras mujeres que también estaban con Jesús. María Magdalena, ¿no? Que habían salido demonios de ella, se cree que era una mujer también que había sido adúltera en su vida, no sabemos, no hay mucha certeza de eso, pero sí se reconoce que era un tipo de mujer que tenía un pasado que no era honroso, pero ahora Cristo había transformado su vida. Pero también estaba allí con estas otras mujeres, Juana, que era la esposa de un intendente de Herodes, era como un administrador. Esto lo tenían también los reyes de Roma, los emperadores de Roma, que tenían ciertos
cargos, ciertos personajes tenían ciertos cargos que administraban sus bienes, ¿no? Este era el cargo de esta persona, y la mujer de este hombre era una de las personas que seguía a Jesús. Susana también, y otras mujeres que le servían con sus bienes. Y esto nos sienta un principio que pareciera como que está ahí inconexo con lo que va a hablar, pero Lucas lo pone por escrito para dejarnos saber que el ministerio de Jesucristo no fueron solamente estos 12 que iban con él, eran muchos aquellos que seguían a Jesucristo, muchos eran los discípulos. Estos 12 fueron aquellos a los cuales Cristo, y los vimos anteriormente cuando él los elige, a estos se les llamó los apóstoles. Pero los que seguían a Jesús eran muchas personas, no una multitud, pero eran mucho más que los 12, y era un abanico de personas muy diferentes. No eran solo hombres, había muchas mujeres, y cada una tenía también su lugar. Y vemos que acá a estas mujeres particularmente lo que hacían era apoyar con sus recursos a la obra de Cristo. Sin duda tenían que llegar a un lugar. A los que han visto la serie de Chosen, ¿no? Ahí uno, cuando lo puede ver de alguna manera, queda más palpable para nuestro entendimiento. Todo un grupo moviéndose de gente. Imagínense, ya 12 es un grupo donde hay que alimentarse, ¿no? Algunos eran pescadores, pero dejaron sus redes. Mateo era recaudador de impuestos, pero había dejado su trabajo. Y vemos cómo este principio de poder sostener la obra de Dios es algo que debemos seguir pensando, no solo aquí, sino que afuera también, apoyando a aquellos que están llevando la palabra. Y yo creo que ahí va el principio que unifica, para que otros puedan escuchar la palabra de Dios. Nosotros no podemos ir a otros lugares donde se está predicando el Evangelio, pero podemos orar por ellos, podemos apoyarles con nuestros bienes, podemos incluso participar brevemente, ¿no? Y a veces ir y estar con ellos para que otros puedan compartir la palabra de Dios y todos puedan llegar a escuchar el mensaje del Evangelio, porque el principio es que la fe viene por oír. Y el contexto donde dice ese pasaje ahí en Romanos capítulo 10, dice: ¿y cómo escucharán? Soy nadie que les predica. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo estarán allá si no hay nadie que les pueda sostener? Entonces, la importancia de escuchar la palabra de Dios para nosotros, pero también para aquellos que nunca han escuchado. Ahora dijimos, esta idea de oír se usa 7 veces aquí en estos versículos que leímos. Y oír tiene que ver más con simplemente escuchar algo, ¿no? Hoy, si bien vivimos en una sociedad bastante visual, donde todo tiene que ver con la imagen, con la pantalla, estamos casi todo el día ahí frente a una pantalla, ya sea en el celular, en la tele, en la computadora, pero estamos viendo mucho. Al mismo tiempo también estamos escuchando. Creo que el abuso tanto de información, de imágenes y de mensajes no nos deja prestar atención a aquello que es valedero. Y cuando a veces nos preguntan, ¿no? A veces incluso salimos desde aquí, a veces recién terminada la reunión, ya se nos olvida lo que escuchamos. Porque hay tantas distracciones, hay tantas cosas a las cuales estamos prestando atención, entre comillas, porque en realidad es que pareciera que sufrimos en nuestra sociedad esta idea de déficit atencional, ¿no? Que nos distraemos fácilmente. Yo sufro de eso en algún aspecto, me distraigo fácilmente, tengo que estar haciendo a veces varias cosas para poder concentrarme. Y tiene que ver con que hay tantas cosas para prestar atención que a veces no logramos prestar atención a lo que realmente es importante. Y oír no significa simplemente escuchar algo, sino que escuchar con comprensión, de tener esa receptividad, no solamente física, ¿no? Donde ahí nuestro tímpano recibe el sonido, sino que espiritualmente, ¿no? Aquí la idea del que tenga oídos para oír, oigan, no es, y bueno, me escucharon ahí al fondo, sino que prestaron atención a lo que dije.
prestaron atención a lo que acabo de decir, es de alguna manera lo que Cristo está queriendo decir, y que presten atención a sus palabras. Y aquí dijimos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y con esto en mente podemos comprender quizás las exhortaciones que hace Cristo aquí, y que por lo menos son 3. Y la primera la vemos cuando Él desarrolla esta parábola, del verso 4 al verso 15. Cristo desarrolla esta parábola donde Él la declara y luego la explica. En Mateo capítulo 13 tenemos más desarrollado y con más detalle esta parábola, que nosotros conocemos como la parábola del sembrador, ¿no? Y en una parábola siempre es importante la enseñanza, ¿no? Aún tenemos que prestar atención también a las imágenes, ¿no? Y aquí vemos que el sembrador es Cristo, ¿no? Y que lo que está sembrando, y Él lo dice de alguna manera ahí en el verso 11, dice: esta pues es la parábola. La semilla es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, si bien Cristo es de alguna manera quien en la parábola, en la imagen es que está sembrando, también pues es lo que Él está haciendo, está proclamando la palabra de Dios, pero también nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, esta parábola también la podemos pensar o aplicar en el aspecto cuando nosotros también compartimos la palabra de Dios a otras personas. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 nos dice que la palabra de Dios es viva y ¿qué cosa? Y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Romanos capítulo 1 dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, porque es lo que produce la semilla, la palabra de Dios es la que puede producir fruto espiritual. Ahí tenemos Gálatas capítulo 5, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Cuál es el fruto espiritual? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, todo lo que el Espíritu produce por medio de la palabra de Dios en nosotros. Pero no sé si usted tiene semillas en casa. Yo tengo ahí, el otro día que fuimos al campamento, saqué de unas albahacas tailandesas, no sé de dónde eran, que habían quedado allí ya medias secas, quedaban las semillas arriba, así que las saqué y las empecé ahí, las separé, pero todavía no las planto. Y la semilla puede tener poder, pero ¿cuándo tiene poder? Cuando se pone en la tierra, ¿no? Aunque están allí, están en un frasquito muy cuidada, pero hasta que no se pone en una tierra, y vemos también que después yo la puedo poner en una tierra y capaz que no me da. Y lo que va a enseñar la parábola es que si bien la semilla tiene poder de dar fruto, la condición del terreno es importante. Y aquí el factor diferencial que hace que en algunos dé fruto y en otros no es la semilla, sino que es el terreno. Y como dijimos, la semilla no puede hacer nada mientras no sea sembrada. De ahí la importancia y el desafío de primero mirarnos a nosotros, y aquí es la exhortación, que la palabra debe ser escuchada, pero también debe ser recibida, ¿no? Que no solamente debe entrar por un oído y, como dice el refrán, no salga por el otro. Y nosotros podemos decir, pero yo escuché. No, si yo escuché. Sino que poder apropiar también aquello que escuchamos. Cuando una persona escucha, oye y comprende la palabra, entonces la semilla queda allí sembrada en su corazón. Lo que ocurre después depende de la naturaleza del terreno. Y Jesús llama a esta parábola la del sembrador, pero quizás algunos podemos llamar también la parábola de los terrenos. Porque la semilla sin suelo no va a llevar fruto, y el suelo sin semilla es casi inútil. El corazón humano es como el terreno, lo que va a enseñarnos esta parábola. Y si se le prepara adecuadamente para recibir la semilla de la palabra de Dios, hay esperanza de que pueda producir fruto. Ahora, Jesús describió aquí en esta parábola
4 tipos diferentes de corazones, ¿no? Si vamos a llamar a los terrenos como el corazón del hombre, 3 de los cuales tienen una característica, y es que no produjeron fruto. Aunque vemos que en algunos brota, hay brote, pero no produce fruto. El único que produce fruto, ¿no?, es el último. Y la prueba, de alguna manera, de si alguien ha recibido la palabra de Dios, es esa última, ¿no? Aquel que produce fruto, ¿no? Y no simplemente el hecho de que escucha o incluso responde con alguna profesión, con alguna declaración, con alguna manera de entusiasmo, y lo vamos a ver porque, mire, dice que la primera cayó sobre piedra, la primera semilla cayó, verso 5, junto al camino y fue hollada por las aves del cielo y la comieron. Y cuando él la explica en el verso 11, en el verso 12 dice, junto al camino es los que oyen y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y esto habla de un suelo bastante duro y que de alguna manera representa a las personas que oyen la palabra de Dios, pero inmediatamente permiten que el diablo se lleve la semilla. Si usted ha caminado por los campos, acá no tenemos una tierra muy similar a la de Israel, pero si han dado por algún lugar bastante seco, ¿no? Yo vengo de una tierra semidesértica y allí los caminos, ¿no?, tanto por el tránsito como por el tipo de tierra, son bastante duros, está lleno de piedras, ¿no? No es como nuestro camino que llueve un poquito y se llena de fango. Allí es tierra, es duro, hay caliza y no crece mucha cosa junto al camino. La verdad es que no crece nada. Si algo cae allí, queda a merced, en este caso, dice, de las aves que se llevan. Y esto representa a aquel que oye, pero que no solamente no presta atención, sino que no ha preparado su corazón para oír la palabra de Dios y para prestar. Está a merced de todo, así como quizás está a disposición de escuchar la palabra, porque la semilla cae ahí, ha oído la palabra, pero también está abierto a cualquier otras ideas, a cualquier otra enseñanza que son contrarias al Evangelio y claramente terminan llevando esta semilla, y como dice al principio, fue hollada, fue pisada, las aves del cielo se la comen y no recibe esa palabra. La segunda habla de un suelo, el primero era un suelo duro, el segundo era un suelo sin profundidad, y ilustra al que oye quizás emocionalmente, que responde rápidamente al mensaje, pero su interés se fuma y no continúa. Puede haber quizás un retoño allí que brota, pero a causa de este tipo de terreno, las raíces no pueden penetrar, ¿no? Y sale el sol, ¿y qué hace? Cuando hay algo que no tiene suficiente raíz, se va a secar y obviamente por no tener raíz se muere, ¿no? Y el sol aquí quizás representa a las pruebas. Es interesante porque el sol es bueno para las plantas, ¿no? Es vida para las plantas, pero si no tienen raíces, entonces va a probar de qué calidad es el suelo, no la semilla, sino que el terreno. Y aquí habla, ¿no? Una parte cayó en piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, ¿no? Y cuando la explica Cristo, dice, los que sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y por eso lo representa quizás con el sol. Y las pruebas no es que sean malas. Las pruebas nos enseñan, Santiago y Pedro nos dicen que son manifestación de que Dios se interesa en nuestra vida y de que ahí va a evidenciar, en este caso, en la parábola, cuál es el tipo de terreno. Y algunos, las pruebas pueden hacer que sus raíces se profundicen más, pero también deja expuesta cuando nuestra fe es simplemente superficial. Y brota quizás, y puede haber alguna respuesta, pero
Como no tiene raíces, esto se seca. El tercer terreno es el suelo con espinos, y aquí ilustra a la persona que quizás oye, pero hay tantas cosas a su alrededor, que en este caso son los espinos, que terminan ahogando. Dice ahí, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. Porque cuando uno va a sembrar, ¿qué hace uno? Uno limpia el terreno. Porque hay cosas, maleza, en este caso habla de espinos, que terminan ahogando. Y cuando la explica Cristo, dice allí, el que cayó entre espinos, verso 14, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Cuando uno escucha y recibe, hay una respuesta, y la fe de alguna manera quizás puede ser una moneda de dos caras, donde la fe va acompañada de ¿qué cosa siempre? Cuando decimos, es necesario creer, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el resultado de una verdadera fe? Una cara es la fe y la otra cara de la moneda es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una actitud del corazón, donde si lo queremos graficar, y siempre lo mostramos así, es si yo voy en una dirección, ahora mi vida va en la dirección contraria. Esa es la imagen de arrepentimiento. Y muchas veces nosotros hemos actuado así, o hemos visto en otras personas cuando les compartimos el Evangelio, que escuchan el Evangelio y al parecer creen, pero aún no ha habido ese arrepentimiento en su vida. No es que tienen que cambiar para que el Señor les salve, pero cuando uno verdaderamente comprende el Evangelio, Él comienza a hacer la obra en mí de transformarme, y eso me lleva al arrepentimiento, de poder dejar aquellas cosas que, como dice aquí, los placeres de la vida, los afanes, las riquezas. Tomando otro de los pasajes del Señor Jesucristo, cuando dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Y nosotros decimos, no, si yo amo a Dios, pero la verdad es que quiero usar a Dios para alcanzar aquellas cosas que son mi tesoro. Y obviamente eso puede dar fruto, y dice aquí que da brota. Aunque no da fruto, pero brota. Hay manifestación, pero los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, como dice el pasaje, son esas malas hierbas en el huerto que impiden que el suelo pueda llevar buen fruto. Y aunque este es un corazón que está allí muy cerca de la salvación, pero no produce fruto, que es la evidencia de una verdadera obra de salvación. Y ese es el último terreno, cuando la palabra cae en buen suelo. El único que lleva fruto es este. Ilustra a alguien que oye la palabra, la comprende, la recibe de corazón y verdaderamente recibe salvación, que es demostrada en que puede producir fruto. Primera de Tesalonicenses, yo le quiero leer, mira, Primera de Tesalonicenses, más adelante ahí Pablo le escribe a los hermanos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, y él les dice lo siguiente allí, Primera de Tesalonicenses 2, verso 13, él les dice, pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo aquí está, aquí estoy leyendo en segunda Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2:13. Ahora sí. Por lo cual, dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios y que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y dice más adelante, porque vosotros vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios que están en Cristo Jesús, que están en Judea, y comienza a hablar, y antes en el primer capítulo, ¿no? Dice en el verso 8, hablando a esta misma iglesia,
En el verso 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Ahí tenemos fruto, ¿no?, en sus vidas. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Eso es arrepentimiento. Convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, si pensamos, bueno, ¿cuáles serían los frutos de un buen terreno? Aquí tienen. Vidas transformadas, que están siendo transformadas y continúan siendo transformadas. Y se evidencia en esto, en predicar a otros de Cristo, en colaborar para la obra del Señor, en alcanzar y predicar, en ser ejemplo, en ser de testimonio a otros. Por supuesto que no todo el mundo produce la misma cantidad de fruto, pero produce fruto. Aquí nos dice que produce a 100 por 1. Hay otras evangelios que nos dicen y produció a 30 por 1, a 60 por 1. O sea, puede producir mucho o poco, pero produce fruto. Y este es un terreno de un corazón que realmente ha comprendido el Evangelio, ha recibido la palabra de Dios y la ha apropiado para sí. Todos los verdaderos creyentes producen algún fruto como evidencia de su vida espiritual, como vimos acá en los tesalonicenses: ganar a otros para Cristo, alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. También lo vemos en Gálatas capítulo 5, cuando habla del fruto espiritual, ¿no? Todos esos frutos espirituales, ¿qué son? Son manifestaciones de un carácter: amor, gozo, paz, paciencia. No son cosas que nosotros podemos comprar en la esquina. Son manifestación de un carácter que está siendo transformado. Ahora, ¿qué terreno es tu corazón? Quizás, aún siendo hoy un verdadero creyente, muchas veces el tiempo y las situaciones de la vida van provocando que este suelo se vaya secando, y a veces recibimos la palabra de Dios y produce algo en nosotros, pero no produce fruto. Un terreno bueno es necesario cuidarlo para que se mantenga en esa condición. Pero también esta parábola nos muestra que Jesús sabía. Acá vemos que había una gran multitud, ¿no? Ahí en verso 4 dice: juntándose una gran multitud, y comienza a hablar. Y creo que Jesús no se maravilla por las multitudes, al contrario, sabía que muchos de ellos realmente no estaban escuchando la palabra y que no entendían, que ni la recibían de corazón. Por eso les cuenta esta historia, para que los discípulos se den cuenta, pero también para animarles, porque su trabajo futuro iba a ser ¿qué cosa? La predicación de la palabra. Y aun cuando vemos que la primera predicación de Pedro ahí en Jerusalén se convierte en 3.000 personas. ¡Wow! ¡Qué fruto!, ¿no? Pero después vemos a otro, Pablo, predicando en unas ciudades, y los echan a pedradas y nadie les quiere escuchar. Porque la falta no está en el sembrador ni en la semilla, sino que el problema diferencial está ahí en el terreno, ¿no? Y el corazón humano que no se somete a Dios, que no se arrepiente y no recibe la palabra para ser salvo, obviamente no va a dar fruto. Pero no por eso vamos a dejar de sembrar la palabra de Dios. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Pero nuestra tarea, y esto nos debe animar, porque muchas veces nos desanimamos cuando no vemos el fruto en aquellos que le hemos predicado el Evangelio. Por eso la fe no es simplemente un asunto de inteligencia, sino que es de preparar humildemente el corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Se acuerda ahí en Santiago que leíamos el otro día, Santiago 1? No seáis solamente oidores, ¿no? Y nos dice ahí Santiago capítulo 1, verso 19: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por supuesto que nuestro mensaje tiene que ser coherente, ¿no? Pero aquí lo que hace la diferencia es la actitud del corazón. Y quizás muchas veces tampoco produce fruto en nuestra vida la palabra de Dios, como hijos también de Dios, ya siendo creyentes, porque nuestra actitud frente a la palabra de Dios no es esta actitud que dice aquí, y recibir con mansedumbre la palabra implantada. Aún como creyentes debemos tener la actitud siempre humilde para recibir la palabra de Dios, para que pueda dar ese fruto que está allí implantado, ¿no? En la semilla que va a dar. Dios la creó para eso, para que dé fruto. Lo que va a impedir es la calidad del terreno. ¿Cómo es tu corazón para recibir la palabra de Dios hoy? Pero no solamente recibirla, sino que lo segundo, para proclamar la palabra de Dios. Porque después, en el verso 16 en adelante, dice: nadie que enciende una luz la va a cubrir, ¿o no? La luz se enciende ¿para qué? Para ponerla en alto y alumbre a todos los que la necesitan. Y aquí vemos que del verso 9 los discípulos le preguntan: bueno, explícanos la parábola, y la respuesta de Cristo parece sugerir que Él va a usar las parábolas para esconder la verdad, ¿no? Porque dice ahí en una parte: aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Pero más bien la palabra parábola significa poner algo al lado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De la palabra parábola, poner algo al lado. Y una parábola es una historia que enseña algo nuevo, poniendo una verdad al lado de algo que es familiar. Los que estaban allí, y en esta cultura agrícola, todos entendían lo que significaba sembrar, ¿no? Por eso Cristo en su parábola va a ocupar cosas que son comunes a la gente. ¿Para qué? Para que su mensaje pueda ser entendido. Y aquí reafirma precisamente la parábola del sembrador. Porque Cristo no va a dar un mensaje que las personas queden: no entendí nada. No entendí nada de qué se trata esto. El mensaje del Evangelio es sencillo, pero es tan poderoso como una semilla así de pequeña que puede dar fruto, ¿no? Y nosotros vemos una semilla tan pequeña puede, ¿no? Cuando vemos las bellotas que caen ahí en el Parque del Lago, ¿no? Y brotan y se convierten en un roble que es gigante, dice, y eso vino de algo tan pequeño. Bueno, y así y mucho más es el poder de la palabra de Dios. Pero no solamente debemos escuchar y recibir, sino que escuchar y proclamar la palabra de Dios, porque tal es el poder de la palabra de Dios que no la podemos contener para esconderla debajo de una canasta, como dice aquí, sino para que sea dada a conocer la palabra y el mensaje del Evangelio, y no para que esté encubierto. Por eso Cristo enseña con parábolas. La gente sabía de semillas, sabía de los terrenos, así que podría entender la palabra del sembrador. Y las parábolas que el Señor enseñó llamaban la atención de la gente porque hablaba de cosas que entendían. ¿Se acuerda la parábola del buen samaritano? Todos entendían, ¿no?, quién eran los samaritanos. Todos entendían lo que significaba prestar atención a alguien que estaba ahí herido, porque era parte también de los mandatos que estaban en el Antiguo Testamento. Tenemos la parábola del hijo pródigo. Eran cosas que ellos podían entender. Ahora, las parábolas que el Señor enseñaba, aquellos que eran orgullosos e indiferentes las iban a despreciar, pero aquellos que tenían inquietudes iban a despertar su curiosidad. Y como dijimos, una parábola empieza con algo que es familiar a los que oyen, pero al considerar con cuidado esta enseñanza, se convierte en un espejo en el cual uno se ve a sí mismo. Pero yo creo que muchos rechazaron las parábolas de Cristo porque no les gustó lo que vieron allí. Porque cuando el Señor les da la parábola del buen samaritano y se vieron en esa parábola, no les gustó lo que vieron allí. Y muchas veces a nosotros no nos gusta lo que vemos ahí en la palabra del Señor también. Pero cuando
oímos la palabra del Señor y muchos de los que escucharon las parábolas del Señor se enfurecieron, querían darle muerte por lo que Él decía, pero cuando nos consideramos pecadores necesitados y clamamos al Señor por ayuda, entonces ese espejo se transforma en una ventana por la cual nosotros podemos ver a Dios y su gracia y podemos proclamar también esa palabra a otros que también la necesitan, verse allí frente a la palabra de Dios. Por eso venir siempre a la palabra del Señor con humildad, con honestidad, es importante. Es importante oír y comprender la palabra de Dios, porque esto nos desafía a la obligación y el privilegio que tenemos de proclamar a otros. Porque si nosotros nos vemos allí como nos vemos en la palabra del Señor, tan necesitados, hay otros que también están así de necesitados. Por eso no solamente hablamos de que debemos escuchar y recibir para que haya fruto en nuestra vida, sino que debemos escuchar para poder proclamar, como dice allí, nadie enciende una lámpara y después la esconde, sino que tiene que darse a conocer. Todo el que recibe la semilla de la palabra del Señor también se convierte en un sembrador, en un portador, en este caso de luz, en alguien que ha de transmitir la verdad de Dios. Leíamos recién en Tesalonicenses, Pablo dice, yo conozco de ustedes ahora por lo que me cuentan otros, porque ya fuimos a un lugar y ustedes ya proclamaron la palabra de Dios allí. ¿Por qué? Porque ellos no solamente recibieron la palabra del Señor, oyeron y la recibieron, sino que también la estaban proclamando. Porque era un terreno en el cual estaba dando fruto. Y parte de ese fruto es proclamar la palabra del Señor. Si guardamos para nosotros, perderemos aquello que el Señor nos ha dado. Debemos compartirlo para que el Señor nos dé más. Es lo que dice ahí al principio, ¿no? Al que tiene se le dará, al que no tiene, hasta lo que cree tener se le va a quitar. Pero por último, pasa algo bien anecdótico, por decirlo de alguna manera. Llega la familia de Cristo, ¿no? Allí al final, verso 19, los hermanos y le fueron a buscar, y dice, está tu familia aquí. Y lo que dice Cristo, dice, mi madre y mis hermanos, de alguna manera dice, mi familia, ¿quiénes son? Los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Y esto nos desafía a lo último, porque es bueno, y acá nos está exhortando el Señor a oír la palabra del Señor, pero recibirla. Tener esa actitud humilde de poder vernos ante la palabra del Señor y recibir su palabra, pero también proclamarla, pero sobre todas las cosas también obedecer la palabra del Señor. Marcos nos ha mostrado antes, cuando estudiamos Marcos, que la familia y los amigos aún habían pensado, y Marcos capítulo 3, cuando relata este mismo evento, que pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí. Y Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñar otra lección espiritual, y a nosotros también, que ser parte de la familia espiritual es mucho más importante que cualquier otra relación que podamos tener en este mundo, y que se basa en la obediencia a la palabra del Señor. No basta con oír la palabra del Señor, también debemos guardar la palabra del Señor. Fíjese cómo termina la explicación de la parábola del sembrador. Más la que cayó, verso 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y ese fruto no es sino cuando hay obediencia a eso que el Señor nos dice en su palabra. Leíamos recién Santiago capítulo 1, y ahí Santiago capítulo 1, leíamos recién hasta el verso 21, yo voy a leer ahora un poquito más, porque del verso 22 dice, sed pues hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y muchas veces
podemos tener mucho entendimiento, pero lo que el Señor espera de nosotros es que podamos hacer. Quizás podemos tener muy marcada nuestra Biblia, podemos anotar, y a mí me encanta eso, pero muchas de esas cosas no las practicamos. Esas cosas que anotamos, esas reflexiones que podemos sacar, ¿cuánto de eso ponemos por obra? Como sus discípulos debemos prestar atención a lo que oímos, pero también a cómo estamos escuchando la palabra del Señor. Mirad pues, verso 18 dice, mirad pues cómo oís, dice ahí el Señor. Mirad pues cómo oís. No es simplemente, yo voy el domingo y estoy aquí, ya escuché. Estoy el miércoles y cada día en mi casa, cuando leo o escucho una predicación o leo la palabra del Señor, sino cuidado, porque somos responsables ante Dios de cuál es nuestra actitud frente a la palabra del Señor. Escuchar, porque escuchamos todo el tiempo un montón de cosas también, pero si somos fieles en recibir la palabra de Dios y compartirla como veíamos recién, entonces Dios nos va a dar más también de su palabra. Pero si no dejamos que nuestra luz brille, bueno, hay una de las cartas a las iglesias en Apocalipsis, ¿no? Y a una se le advierte que su candelero será quitado en medio. Porque si no está siendo de testimonio y no está alumbrando, su testimonio va a terminar. El Señor nos desafía a que podamos oír la palabra de Dios, porque todo el tiempo Él está hablando. Y Él habla de manera, por supuesto, por su palabra, no va a decir ninguna cosa que no esté aquí, pero en situaciones que a veces son muy impensadas para nosotros. Cuando estamos allí en situaciones tan cotidianas como en nuestro trabajo, aún incluso en nuestra intimidad, su Espíritu Santo nos está amonestando con su palabra a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a nuestro propio espíritu. Pero a veces son tantas las distracciones que no logramos oír lo que Él nos quiere decir. Bueno, el desafío de hoy es que podamos oír, que estemos atentos a lo que Él nos está diciendo para que podamos recibir. Y la palabra no quede simplemente allí en una reacción, sino que pueda dar fruto en nuestra vida. Pero no solamente eso, sino que esto que recibimos y que es una luz para nosotros también puede ser una luz para otros. Y que podamos compartir la palabra a otros. Y que podamos tener una vida de obediencia. Como decía Santiago, no solamente ser oidores olvidadizos, sino que hacedores. ¿Cuánto es lo que yo estoy diciendo? ¿Cuánto en esta semana yo pude hacer de aquello que el Señor me amonestó, me exhortó? O de lo que escuchamos el domingo pasado hasta aquí, hasta hoy, ¿cuánto yo pude poner por obra? El Señor nos anima y nos exhorta a que nos limpiemos ahí los oídos de aquellas cosas que nos impiden escuchar bien, ¿no? Estoy hablando espiritualmente, para que podamos recibir, ¿no? Y cada vez más profundo a esa palabra del Señor que tiene poder, y dejemos que su palabra haga el trabajo. Pues a veces nos esforzamos nosotros, ¿no? Y queremos provocar nosotros el fruto que solamente Dios puede producir en nuestra vida. Así que el Señor nos desafía. ¿Cómo estamos oyendo? ¿De qué manera estamos respondiendo a lo que escuchamos? Bueno, vayámonos con esta reflexión a nuestros hogares en el día de hoy y que podamos examinar primero nuestra propia vida, ¿no? Y tomar decisiones que sean importantes para poder hacer los ajustes, para que la palabra de Dios pueda empezar a dar fruto en nuestra vida, ¿no? Recuerde, la diferencia está en la calidad del terreno. Su palabra tiene poder, no hay duda. Pero a veces somos nosotros en que tenemos que tener una actitud diferente frente a la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial,